Entonces, lo que nos trae, bueno, ya terminamos con los periódicos ahí. Con motivo de conmemorarse hoy el aniversario número 51 de la invasión norteamericana al país, tenemos unas imágenes, un pietaje original de Estados Unidos donde nos muestra cómo fue que sucedió todo, cómo iban los norteamericanos ocupando y cercando algunos lugares de la República Dominicana. Son lugares incluso que están intactos al día de hoy y que de verlos ustedes pueden reconocerlos en las partes aledañas, la parte más antigua de la ciudad, Gascue, Ciudad Nueva. Los que vivieron eso podrían hablar más acerca de ese asunto. Esas imágenes están mezcladas con algunas de las incursiones norteamericanas en Vietnam, porque hemos entendido de que fueron paralelas, e incluso que las tropas, si ustedes si algunos de los presentes que estuvieron en ese evento me lo confirman, estuvieron primero aquí y después fueron a Vietnam, las tropas norteamericanas. Primero estuvieron aquí. Sí, sí. Esa era la imagen, la vista de cómo se veían las cosas aquí en Santo Domingo, el momento de... Iban para Vietnam. Iban para Vietnam y los pararon aquí. Y después se fueron para Vietnam una parte. Ok. Aquí vemos parte de lo que son las imágenes de los constitucionalistas. Una exageración. Una exageración. 40,000 efectivos. Que el Che estaba aquí. Bueno. Esa fue la afirmación, que el Che estaba aquí, la justificación. Eso presumían. El presidente Johnson. 50 comunistas, ustedes eran un peligro. Pero ustedes dicen que había una lista de comunistas que era ficticia, que era personas de los cuales realmente dos eran auténticos comunistas. Está el portaaviones Boxer. Eso fue la misma izquierda, fue que dijo, esos no son comunistas, porque ellos vivían en esa vaina, ¿tú entiendes? Descartándose uno a los otros. Entre los izquierdistas se descartaban. Sí, decían, ese no es comunista, nada, comunista soy yo. Ahora están toditos fuera del poder, los unos y los otros, lamiendo a los partidos tradicionales, porque eso es lo que están haciendo. Hay un momento de una vista aérea de la llegada de las tropas. Mira la Gualú cuando lo hicieron. Estaban peor que eso, girando a la derecha. Girando a la derecha. Yo no quiero hablar de eso. Yo sí quiero hablar de eso. Porque ahora todo el mundo es un filósofo. No, pero yo creo la mejor explicación la dio Guido ahí sentado, que dice que ya la condición de izquierdistas le dio a muchos una facultad para convertirse en activistas sociales que no está siendo desaprovechada en estos momentos. Tenían que vivir. Sí. Tenían que vivir. Para eso están los presupuestos de la ONG, para vivir de ellos. Mire los evacuados ahí en el Boxer, ya cuando... Y eso que no se tomaron todos. Ahí hay gente que yo no sabía que eran americanos. Pero es que hay muchos de ahí que yo lo veo que no tienen aspecto de americanos, de la gente que fueron evacuados. Porque eran dominicanos que tenían doble nacionalidad. Señores, ahora es que hay. O sea que hay mucha gente que no quisiéramos que ocurriera una cosa así. ¿Dónde es eso? ¿Dónde es eso? Eso es alrededor del Hotel Embajador, lo que son los edificios esos grandes que están ahí alrededor del Embajador. Sí, ahí había un campo de polo y ahí era que aterrizaban los helicópteros. Ok. Ahí vemos a los marines norteamericanos rondando la ciudad como... Bueno. Pero ellos se salieron del casco urbano. Ellos al interior no se... ¿Cómo que no? Ellos. Ellos tenían bases en diferentes sitios. Ellos desembarcaron por San Isidro y por Jaina. Y se concentraron en la capital, pero tenían algunos lugares. Por ejemplo, por Monteplata había un grupo. Ellos tenían grupos ubicados. Sí. Eso era por si acaso, porque la revolución prácticamente no salió de la frontera de la capital, Machi, salvo los San Francisco de Macorís, algún conato que se intentó. Pero era preventivo, preventivo. Claro, preventivo. No hubo ningún movimiento. En San Pedro los cadetes y en San Francisco los izquierdistas. Pero hubo también un corredor. Sí. Eso por ahí parece cerca de la zona universitaria, inclusive. Déjame decirte dónde estaba el cordón. Corredor. Primero había un cordón que rodeaba la zona constitucionalista y después había un corredor que iba de la embajada al aeropuerto. El corredor... Vieron un herido
aquí se mataron americanos, sí. Ahí los llevan a algunos de los heridos. ¿Dónde es que estaba el cordón, doctor? Eso es un americano en un jeep de la constitucionalista, prisionero. Sí. No, pero ahí había 2 heridos, doctor. Ahí se ve lo que sucedió. Sí, y ve. O sea, Eso aquí fue. los constitucionalistas llegaron a ser presos americanos. O si no lo viste, el 15, pero lo entregaron Ah, bueno. como un signo de buena fe. ¿Cuál era el área que estaba delimitada? El área que estaba delimitada era la Amado García Guerrero, hoy 27 de febrero. Lo que es hoy la 27, cuando el elevado, ¿sabes dónde está el elevado de...? El elevado que pasa por el frente por la Cámara de Cuentas. 30 de marzo. La Parada del Sur. Sí, esa misma. Entonces cuando llegaba... Mira, Héctor Aristi. Cuando llegaba a la Pimentel, a la calle Pimentel, entonces bajaba hasta lo que era la Caribbean, que es en la 30 de marzo, donde venden todos esos electrodos. Una esquina va para abajo de la barra Payán. Ah, ok. Entonces cogía la México y se iba hasta la embajada. Ah, hasta la embajada de Estados Unidos. Y abajo, la George Washington de la Pasteur. La Pasteur del corredor. ¿Qué cosa? No, montándole a Machi acá. La San Martín era parte de ese corredor. No, la San Martín era, porque eso se movió después de la operación limpieza, se movió el corredor a la San Martín. ¿Qué fue la operación limpieza? La operación limpieza, el que te puedo hablar, Machi. ¿Qué pasó ahí? Bueno, que la tropa Dominicana. limpiaron, se llamaba así mismo operación. Porque en limpieza, principio estaba toda la ciudad. toda la ciudad. Y entonces empezaron a empujarla la para zona adentro. norte. La zona Cogieron norte. la zona norte, el cementerio, todo lo que es Villa Francisca, Villa Juana, la parte de la normal, todo eso lo empujaron hacia la Amado García, hacia lo que hoy es la 27 de febrero. Peña Valle. Todo eso. Y la Transportación, que hoy hay como un barrio de... Dirección de equipo de transportación, que era como el taller del ejército. del cuerpo de ayudantes. De ahí detrás del Gautier. Detrás del Gautier. El Gautier estaba en el límite. La Fiat, la Manicera, todo eso era constitucionalista. Y entonces eso lo empujó, el cementerio, todo eso vinieron unos militares y lo empujaron. Ah, pero no era el edificio Copelo, como yo creía. No, eso es otra cosa. otra Siempre Porque fue. porque es Esa que es siempre otra todo el cosa. mundo lo que se... No, yo sé que estaba el comando, pero es que la mayoría de las cosas que uno oye acerca del evento casi siempre se limitan a lo que es la parte de lo que era la ciudad intramuros. O sea, la parte de Ciudad Nueva, Zona Colonial, la Escaramuza, la Lo inmigración. que pasa es que tenían otro nombre, pero mira, hubo una segunda operación limpieza, que era, ¿tú sabes dónde está la Vicente Noble? Sí. La Vicente Noble, el puente, entre los dos puentes, eso era constitucionalista. También. Y entonces, para evitar que los constitucionalistas atacaran el corredor, bajaron hasta la avenida Mella y hasta lo que era la Casa Sagrul, que son las ruinas de Santa Bárbara. Todo eso. Lo hicieron realmente intramuro. Realmente la colocaron dentro del muro de la zona. Exacto. Y arriba la Duarte, que estaba hasta la Amado García, después lo llevaron hasta el parque Enriquillo, en la parte alta ahí. Doctor, pero lo que tenemos hoy, estos lodos que tenemos hoy, son residuos de las aguas de la intervención. ¿Cuáles son los lodos? Bueno, la porquería del sistema político y clase política que tenemos hoy día, doctor. No, la porquería del imperialismo yanqui. Bien, pero eso es producto cuando tú de hablas eso. de la porquería, Incluyo eso. ¿Por qué? ¿Qué pasó, Machi? No, porque sencillamente las está hablando de la clase iniciativas. política. Claro. No, ¿Qué no dejó la intervención norteamericana? Aquí hubo una rebelión. Claro, Contra- y fue cercenada la rebelión. Sí. La posibilidad de que República Dominicana caminara por sus propios pies fueron cercenadas con la intervención norteamericana. No, lo que pasa es que a pesar de que aparentemente las tropas le torcieron el brazo a los constitucionalistas, no fue así.
No fue así, porque Estados Unidos metió 2 pies en el mismo zapato y ellos perdieron esa operación. Estados Unidos, te lo voy a decir por qué. ¿Por qué perdieron? Quizás el asunto de la guerra fue más bien una resistencia. Porque si tú sumas los muertos de guerra, tiene unos pocos primero que fueron antes del 28. Hubo muertos entre el 24 y el 28, en esos 4 días. Esos fueron entre dominicanos. Pero en el 28 y el 15 de mayo, que fue que ocurrió la intervención y las escaramuzas que hubo ahí adentro, hubo muertos. Es indudable, pero eso fue una operación política totalmente. Claro. Fue una operación política porque inmediatamente había 2 personas que tuvieron un papel importante, que Estados Unidos tan pronto interviene, tiene que buscar una justificación. Entonces, mete la OEA en el lío. Es lo que dicen algunos, que la derrota fue más política que militar. Una derrota política. Sí, entonces, todo lo de ellos estaba en la palabrita constitucionalismo. Eso fue lo que los volvió locos, porque no podían destruir el mundo. Ellos pudieron haber perfectamente aplastado eso. Militarmente tenían, numéricamente, pero no lo podían hacer. Trataron porque frente al mundo, el 15 y ellos trataron de socavarlo, pero no podían hacerlo abiertamente. Hubo un porque esa bombardeo gente masivo el 15 y el 16 de junio. Porque habían jefes, comandantes norteamericanos que decían que en una hora ellos arrasaban con eso. Y hubo un bombardeo masivo el 15 y el 16 de junio hacia la zona constitucionalista. Entonces, si se dice que en la primera invasión se sentaron bases de institucionalidad y de funcionamiento y de cómo era aquí en República Dominicana. Entonces, la invasión del 65 lo único que dejó fue finalmente un giro en lo político, ningún aporte institucional. No, es que se quedó un vacío político. Lo que estaba diciendo el doctor es que fue efectos de la no estamos hablando de la revolución en sí. Uh-huh. Lo que pasa es que entonces ellos tratan de traer a Bosch y Bosch no acepta venir. Estaba en Puerto Rico. Con tropas aquí. En esas condiciones. Pero eso no fue, yo no quiero decir eso porque eso es un lío. Si Bosch hubiera venido, se van las tropas. Porque Estados Unidos tenía un lío tan grande que tenía que aceptar el retorno a la constitucionalidad con Bosch, que fue por lo que se dividieron el país. La guerra civil no fue contra Estados Unidos, la guerra civil fue una división de la Fuerza Armada entre los que querían retorno a la constitucionalidad con Bosch y un gobierno. Entonces ahí fue que se dividieron. Entonces vino Estados Unidos preocupado porque ese movimiento lo dominaran las izquierdas pro Cuba. Ese es el asunto. Que de hecho, desde el punto de vista militar, las izquierdas dominaban la calle. Y de hecho así fue. Los comandos, es que hay cosas, mira, tú no puedes decir 2 cosas. Primero, los comandos eran izquierdistas. Eso no es una mentira. Tú te pones a buscar cuáles eran los comandos social cristianos y PRDistas, eran 2. La izquierda dominicana fueron la mayoría de los comandos de ahí adentro. Y los que tenían entrenamiento militar eran ellos. Y lo segundo es que si Bosch hubiera venido con las tropas aquí, las tropas tenían que estaban obligados a salir. Pero eso no se puede decir. Hubiese cambiado el curso de la historia. No, hubiera terminado su periodo constitucional y hubiéramos seguido sin el vacío ese que hubo entre el 63 y el 66. Y Balaguer no hubiera sido necesario. Eso le iba a decir. Entonces, en esas circunstancias no hubiese sido necesario Balaguer. Sí, pero espérate, porque tampoco vamos a echar la culpa a Balaguer. El problema es que Bosch aceptó ya unas elecciones con Balaguer y él sabía quién dejó entrar a Balaguer aquí. Hay otro dato que los balagueristas en esa... eran constitucionales. Eran constitucionales. Sí.
Sí, pero El primer herido de la revolución en el palacio era un connotado balaguerista. Montaguerrero, el de San Cristóbal. lo que digo es que en el momento no estamos evaluando si Balaguer fue bueno o malo, sino que no hubiese sido necesario en esa coyuntura política. Pero también yo te voy a decir una cosa. Fue bueno, porque era la única forma que teníamos de salir de ello. Porque la paz se pacta, porque la otra cosa era hacer un movimiento de exterminio que era más patriótico, pero más sangriento. Mucho más sangriento. ¿Verdad? Era una solución, es decir, realmente fajarnos a pelear y ya. ¿Qué es eso que están pasando? Que es un material Parece ser que un soldado trajo una cámara a color y finalmente con la tecnología terminó subiendo todas las fotos consecutivas de cómo se veían los sitios donde habían estado los soldados al momento de la llegada. Por eso ahí están unas imágenes incluso. Esa es la casa Caoba. Sí, pero en todas esas fotos, en la mayoría de ellas. Esas no son las de Life, ¿eh? Esas son las No, fotos esas no son de live, esas no son unas fotos particulares tomadas, porque incluso muestran los campamentos y muestran hasta los soldados pescando. Porque yo te voy a decir que si tú me dejas ver esas fotos al paso, yo te puedo describir eso. Identificar cada Y lugar. mira, están tomadas por soldados americanos. Sí, eso es un americano vino con una cámara fotográfica, tomó fotos a color, mírenlo ahí donde están ellos. Eso es aquí en República En el Dominicana. Jaragua. Sí. Ahí están en la piscina Había del Jaragua. un campamento en el parque Braulio Álvarez. El campamento central estaba en el Hotel Jaragua, en la parte de la Independencia, donde está el Holiday Inn. Ahí. Lógicamente, ahí se apiaron los helicópteros, pero había un campamento. No, en el Embajador se apiaron los helicópteros. Bueno, No, pero en el Jaragua estaba Bruce Palmer con la jefatura central del comando. Y después se trajeron a Panasco Albín, un general brasileño, para cubrir las apariencias. Con la Fuerza Interamericana. con la había FIP. un campamento norteamericano, tanto en San Juan Bosco como en el parque Braulio Álvarez. Seguro, en todos los parques. y en- Camp Gardner. Ahí Ahora, está. en el Ramfi, ¿tú sabes lo que había? En el Eugenio María de Hostos. Ahí era que se entrenaba el 14 de junio. Doctor, pero sin Esa era la academia intervención, de Sí. constitucionalista. sin la intervención del 10, 65, hubiese sido diferente el curso de la historia con un movimiento constitucionalista prácticamente habiendo vencido la resistencia anticonstitucional que se había presentado. No, porque entonces tenía que venir. Porque Estados Unidos tampoco estaba equivocado. El problema es que de ganar ese movimiento tenían que buscar un apoyo. ¿Entendiste? Si ellos hubieran triunfado, tenían que conseguir un apoyo. ¿Y cuál iba a ser el único apoyo que había? ¿Cuál? Después de Cuba. después de, Cuba, no había otro país que podía darle. después de la Tomando firma en del cuenta acta que- institucional, que fue el pacto que puso fin al Y en ese momento no había ningún país de América que había pactado con Cuba. Pero tomando en cuenta, doctor, que las principales cabezas del movimiento constitucionalista con Cuba. no eran izquierdistas, eran eso, militares que querían la vuelta a la Constitución, Bueno. pura y simplemente. Muchos de ellos se incorporaron a los comandos Claro. dirigidos por izquierdistas. Muchos de ellos se incorporaron a eso. Pero que en el norte de esa cabeza que dirigía la revolución no estaba instaurar Mira, esa un foto sistema eran- social, esas sencillamente fotos la son- vuelta a la Constitución. La vuelta a la Constitución. Caminar con Estas sus fotos son propios Nadie- pies. Estas fotos Nadie son inéditas. Pero mire, planteó de sí, ¿Tú que- sabes lo que es eso, eh? Socialismo. Párate ahí, que Ahí. ese es el desembarco de los tanques en Jaina. Ese es el puerto Sí, de Jaina. pero no, doctor, mire el letrero que dice ahí. Tú lees eso, Ahí, Carlos. adiós amigos en español. Gracias a los de a la compañía décima de transporte, algo así es que dice. O sea, esto pusieron adiós amigos, era ya que se iban, ya ahí estaban ellos recogiendo, porque como les dije, al parecer, esto evidentemente que es un archivo fotográfico de algún norteamericano que andaba con una cámara a colores y tomó fotos de donde quiera que pasaba.
Ya ahí está, es el muelle de Jaina precisamente, y ahorita se ve hasta el ingenio. Hubo donde un precisamente- campamento en Mire el yate Angelita ahí. la donde está. iglesia Don Bosco y una trinchera arriba del Vizcaya. ¿eh? Y hubo un tramo de la San Martín donde ellos no pudieron establecer el cordón. Ese fue un tramo entre la calle Moca y la Doctor Delgado. Bueno, ahí. Bueno, ahora El- tenemos el otro que- tipo el que de, sub- ahora tenemos otro tipo de invasión. Te la voy a enseñar ahorita. Oye, porque a cada época se invade de una forma diferente. Bueno, le damos el crédito a Donald Pickett, que parece ser que es El fotógrafo. el veterano norteamericano que tomó esas fotografías. ¿Dónde tú en conseguiste eso? YouTube, doctor. Usted sabe. Ahí está. Donald Pickett. ¿Se puede dejar fija un ratico? ¿Cómo no, doctor? Deja ver. A ver, sí, nada más es cuestión de ponerla y detenerla de nuevo. Vamos a ponerla, sí. Bien, desde el principio. Sí, Vamos a ver. al Ahí paso. están las imágenes estas imágenes son desde el momento, las fotos se empiezan a tomar desde el momento en que empiezan a embarcar los equipos. Desde el momento en que en la base empiezan a subir los equipos al barco. Un momentito, ve al paso. Eso Sí. no es aquí. No, eso no es aquí, eso es Estados Eso no Unidos. es Ya, aquí. los equipos cuando lo estaban montando para traerlo, Ok. para montarlo en el Eso es barco. Santiago. Ya, ¿Cómo ese- espérate. ¿Cómo se veía Santiago? Sigue. Eso es un acondicionamiento de tierra donde ellos se desembarcaron para ir colocando los Eso es tanques. en Jaina, perdóname, déjame irte Sí, diciendo. está bien, Jaina. Eso es en Me dice Jaina. que me pare cuando usted quiera. Eso es en Jaina. Ahí el barco llega lleno de equipo, entonces ahí desembarcan jeep y tanques. Eso es en el puerto de Jaina. ¿Tú ves? Eso es ahí. Todo lo que es Jaina y... ¿Cómo que se llama donde estaban los leprosos? Nigua. Nigua. Todo eso fueron la base de desembarco de ellos. Ese es frente al... No, dale para atrás. Ok, ahí bueno. Eso es frente al Parque Independencia. Ahí está el Conde, el edificio ese que tú conoces. Sí. Ese es la Palo Hincado. Ese Ese es la de Palo la Palo Hincado. Hincado, está Frente bien. al Parque Independencia. Ya Sí. está. Ese Que tanque por- que está ahí no es del ejército americano. Ajá. Ese tanque no es del ejército Ahí americano. vemos esa calle. Eso Ahí tuvo un es letrero que dice Capri. helados Capri. Eso solo era dos. ¿Dónde está? Ahí, mire, déjeme ver. Mire, le voy a enseñar ahora mismo. Mire, ahí dice helados Capri. Exacto. Mírelo ahí donde está. Esa es, te voy a decir dónde. Esa es la Juan Isidro Pérez, donde hay un comedor típico criollo, ahí, esquina Palo Hincado, por ahí, esquina de los bomberos. Exacto. No, perdón, ese es el arzobispo Noel, no es Helados exactamente Capri. eso. Ese es el arzobispo Noel. Está frente El baluarte, cuando tenía todas las hierbas. Miren la tumba donde era, cuando eso la tumba. Eso no es verdad. No, Eso pero- no es verdad. Eso fue después. No, doctor, fíjese que eso ahora mismo está en la urna debajo, dentro del edificio que se hizo dentro Bueno, del la alcalde de mudada, Sánchez. eso estaba en la puerta Está del en la Conde. puerta Sí, y lo eso estaba en mudaron. la puerta del Conde y lo mudaron. Y sí, lo tú tienes mudaron, razón. por eso es. Esa Sí, foto verdad. de la época de Sí, ahí eso era lo que estaba pusieron. antes. Espérate. Ahí dice. Eso es la Palo Mercedes. Hincado Eso es Palo Hincado con Mercedes. con Mercedes. Ese Palo Hincado con Mercedes. Pollos a la Barbomatic. Dice un letrero Por- ahí. No, eso no era la Sigue, barbecue. sigue. Ese es el Trujillo Hall. Ajá. Eso parece que es Jaina todavía, doctor. Ok. Avenida George Washington. Ese Ese, es un mire, hay un letrero en esa palma que dice Sánchez. O sea, que es el malecón calle, esquina no, Sánchez. eso es en la calle Sánchez. Hasta ahí llegaron, pero después se devuelven. Oh, ¿Tú oyes? Ajá. Después se devuelven. Al Hotel Hispaniola. No, se devuelven a la Pasteur. Sí. Más allá, porque hubo un choque entre constitucionalistas y la fuerza de Ahí había un inteligencia. comando. Eso Ese lo puso Narciso. No, eso lo puso Fidelio de Pradel. Ese letrero. Fuera Sí. Yankee de Digo, Quique. eso estaba en el territorio del comando donde estaba Fidelio de Pradel. Ajá. Eso era José Gabriel García. Ajá. Sigue. Seguimos. Sí. Es en el parquecito cerca de allá, parece ser. Había un parquecito.
Bien, esas son otras, esas son vistas que toman desde el helicóptero. Bueno, esas son de Santiago, por lo que se puede ver. Sí. Pues eso demuestra así. Eso es Santiago o San Isidro, que yo veo esos aviones de la Fuerza Aérea ahí, posiblemente. Y el yaque, mírenlo ahí, sí, esas son vistas ya de Santiago. Eso demuestra la inquietud que teníamos ahorita de si ellos se habían quedado solos en la capital. Eso parece Jaina, doctor, eso, porque veo que hay un campamento y que hay palmas y que veo que... Eso es donde está la refinería por ahí que por la refinería. sí, porque eso era, ahí no había la residencial que hay ahora. Algunas vistas típicas. Eso eran cerones, los burros con cerones. Sí, eso le llamaba la atención a los americanos. Sí, Ellos volaban. Llevarán dentro los cerones. sí. Ajá. Eso parece que era la carretera vieja de San Cristóbal, doctor. Esa, porque yo veo que una vía de concreto. Mire eso. Ajá. Y así se van viendo las cosas. Pero mira cómo. El puente Duarte, doctor. Esa es la iglesia de la feria. Así que pues, esas eran las fotos que iban tomando a medida La que bolita del mundo. Impresionante para esa fecha. Tipo un militar turístico. Mire ahí, mire dónde está un militar americano rodeado de cocos y como estaban Una todas mecedora. una Ellos después mecedora. se aplatanaron. Y muchos volvieron Sí. también. Ellos Sí. se aplatanaron. Ahí metieron todos los tanques abajo de las matas de Palma. Y ese sitio ahí, eso yo creo que es San Isidro. No, esa es la base militar de ahí de aquí, de Sanssouci, eso que tú Sanssouci. Habla de sí. algo que usted conoce. En la Juan Pablo Pina, Sí, esquina Juan de Morfa, sí. había Parquecito. había un destacamento ahí Ciertamente. de americanos que nos vendían las gomas de los Jeeps Oye, y todo. mire, ellos tenían su momento de relajación también ahí. Todo el porque tenían tiempo. Todo el tiempo. Aquí no estaba peleando todo el tiempo. Es que vinieron de turistas mucho, porque usted va a ver la foto ahorita donde aparecen muchos de ellos pescando, inclusive. Sí. Sí. Aquí pasó la 86 aerotransportada, pero siguieron para Vietnam. Míralo ahí donde están. Ellos pescaban y hacían de todo aquí. Seguro. Ese Mira lo el sabe. Yate Angelita. Yate Angelita estaba en el puerto todavía. En ese entonces, sí. Y la fragata de Trujillo también. Eso es un quincallero, ¿no? Parece. De la imagen. Pero esas eran las imágenes ese fue el país que encontraron los Te americanos. fijas cuando vinieron en que el ellos 65. tenían también lugares que ellos iban. Eso eran los campos de aquí, que estaban esos tanques. Ujú. Eso es preventivo. Mira, ese tanque en algunas calles de la capital no entraba. Ese que tuviste Muy ahí. grande. Era Pero muy ancho. Los Sí, pero tanques que mire habían aquí mire el ancho ahí, doctor. participaron en la operación limpieza, avanzando de este a oeste, en las calles Paña Valle y Tunti Cáceres. Ahora, fue desmesurada la medida del armamento que trajeron esas personas, porque yo digo que a veces, dependiendo del enemigo y los pertrechos de que se tenga conocimiento que tiene el bando al que se pretende combatir, hay que llevar algo quizás ligeramente eso fue- proporcional eso- al Eso tamaño. en avión 65. doctor. Esa fue una invasión. ¿Sabes para pelear con quién? Con la Unión Soviética. Fue una demostración de fuerza. Sí, porque ellos pensaban en que se desencadenara Santo Domingo, Cuba, y se hiciera una cosa. ¿Qué población por teníamos eso en fue. 65 aproximadamente? Nosotros teníamos 2,5 millones. Míralo en el Castillo del Cerro, doctor. 2,5 Esas son- millones. Sí. Pero fíjese, doctor. Eso es, espérate, dale para atrás. Sí, ahí está eso es Dale para ese es atrás. San Cristóbal, mire. 300.000 en la ahí está- Espérate. Eso es el Castillo del Cerro en San Cristóbal. Sí. Fíjate que tiene las 5 estrellas de Trujillo. Todavía la tiene, Sigue. sí. Entonces, pero para que usted vea, como ellos todavía adentro Esa de es la casa de Caoba allá. la casa de Caoba. Sí, eso. Dale a la siguiente. Porque esa es la ropa de Trujillo en la casa de Caoba. Pero para el 65 todavía se respetaba lo que era de Trujillo aquí, porque si todavía adentro de una propiedad de Trujillo estaban su Porque ya era colección de museo. uniformes, El Consejo de Estado hizo un museo ahí. hizo museo. Mira la casa de Caoba. Esa es la casa de Caoba. Exacto.
Y ese es el río Sama visto desde el otro lado. Y la base de la Marina, la Sanssouci. Ese es Sanssouci. Y la playa de Sanssouci. Ahí lo está bien. El farito. El que está farito allá de Sanssouci. ahí. Y la entrada. La entrada que ahí de hay un la letrero que dice Marina, donde está la escuela. El Conde. ¿Y por qué que decía pero condecoraron gente por lo que hicieron aquí? Entre ellos mismos se condecoraron. Sí. Doctor. ¿Por qué que, yo no sé por qué que ahora dicen Marina de Guerra, una profesión honorable? ¿O en qué momento fue que llegó a Es el ponerse eso? Jaragua. Ajá. Es El campamento que honorable. tenían en el campamento que Pero tenían. es una profesión honorable. No, pero el que hayan adoptado eso como lema en algún punto de su historia posiblemente indica que en algún momento fue desdeñada quizá la profesión de No, lo que pasa es que hubo una reivindicación de las Fuerzas Armadas porque estaban muy al servicio de la tiranía. Pero tenía que ser así, porque ellos son obedientes. Es el embajador. Tiene buena foto el tipo. Sí, sí. Ese tipo. Eso parece que era como una exhibición de las armas. No era que la limpiaban. Ajá. Camp Gardner, cuarto batallón de la 68 compañía C Armada. Ahí están los miembros de los integrantes de... Esos fueron los militares americanos que vinieron para acá. Bueno. Pero vinieron brasileños, vinieron No, esos eran uruguayos. americanos nada más, esos que están en esa foto. Digo yo, vinieron Sí. brasileños, Paraguayo. vinieron paraguayos, Nicaragüense. y tuvieron en choques con los... Ahí en San Carlos, por ejemplo, Estaban los brasileños. hubieron choques con los brasileños. Porque esa parte del cordón la cuidaban los brasileños. Pero sabes que yo buscando estas imágenes me encontré con unas también de unas protestas en Argentina por el envío de tropas aquí. Sí, O sea, en América. hubo una solidaridad internacional, por lo visto, también en cuanto a eso. No solo en Latinoamérica, en Europa también. ¿Y cuál era el enlace de ellos aquí con las fuerzas de los americanos, con las fuerzas armadas dominicanas que estaban combatiendo con los constitucionalistas? La OEA. La OEA. Pero oficiales dominicanos no habían, porque para ellos instalarse... No, donde la ellos- OEA entraba allá adentro y hablaba con Camaño solamente. Ujú. Y después siguió, cuando trajeron el embajador Bunker, trajeron a Ellsworth Bunker, y él era el que se encargaba de lograr lo que se logró al final, un gobierno provisional. ¿Qué tiempo fue que duraron los americanos aquí? Aquí, de abril creo que fue hasta septiembre o algo. Pero ellos se fueron una parte, ellos se quedaron 5,000 aquí hasta el gobierno de Balaguer. Hasta la firma del acta institucional. Ahí estamos viendo, hay una imagen ahí que es la que yo siempre le pregunto al doctor Machi, Junior, el doctor. Miren, hay una invasión, en medio de una invasión, con gente armada, persiguiendo francotiradores. Mira cómo andaba la gente en la calle como si nada estuviera pasando. Porque O había sea, dos ese es un- mundos, habían Ajá. dos mundos. Había el mundo del combatiente y el mundo de los que no quisieron irse de la zona. Mira, ahí hay carros conchando, gente vendiendo en una esquina. Tú viste una, Y- una zona que está ahí que parece como un ciclón. Deje ver, ok. Esa. No, una que se ve mucha Esa. basura. No, de las primeras que pasaron. Ah, ok, sí, ya. Ah, ya yo sé cuáles son, sí. Que hay como escombros. Sí. Eso fue cuando quemaron la aduana. Ah. Déjeme ver. Sí, Eso fue cuando quemaron la aduana. Ok. Que Ah, tiene porque dos ellos quemaron la tiene aduana. dos versiones. Tiene dos versiones. Una versión es que desde Los Molinos tiraron ¿cómo se llama esa cosa incendiaria? Granadas incendiarias desde enfrente, porque eso fue lo que quemaron, la parte ahí de frente a Los Molinos. Y otro Sí. fue
que Es lo que está ahora mismo en la avenida del puerto. esa fue la versión constitucionalista. Hubo una... Ahora, la versión del otro lado es que saquearon la aduana y para borrar huellas la quemaron. Esas son las dos versiones. Ok. Hubo un conflicto ahí tremendo adentro de la aduana. Hubo muertes incluso de sindicalistas. Ok. El Bueno. encargado era un joven de apellido Belmont, el encargado de la aduana. No le encuentro. Piti Buenbón, doctor, Freddy Ávila, que es médico ahora mismo en La Romana, y yo fuimos encargados en comisión de ir a pacificar la ¿Y tú aduana. bajaste de allá arriba? Yo bajé, sí, ya yo había bajado, ya yo estaba en la José Gravea García. No lo encuentro. Pero es lo que yo le preguntaba, doctor, con respecto a esa. Ahora mismo no encuentro la imagen de la aduana, ahorita lo podemos mostrar de nuevo. Pero es que yo decía, mire la gente, estaban caminando como si no Video. pasara nada, doctor. Es lo que Bien, digo. yo le quiero pedir a... Esa es la invasión armada. Yo le quiero pedir ahora a Kelvin que me ponga la otra invasión con un fondo musical, la que de ahora, para que tú veas lo que cambian los tiempos. Adelante, señor Kelvin Trejo. ¡Es su nombre! Roberto, ¡Dígalo en tono militar! Roberto, to, 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 to.
En Revista Electoral premiamos tu capacidad de análisis. Dinos cuántos votos crees que obtendrá cada uno de los candidatos presidenciales y podrás ganar cientos de miles de pesos en regalos. Son 8 candidatos presidenciales. Calcula cuántos votos crees que obtendrá cada uno de ellos en las elecciones del 15 de mayo. Saca una fotocopia de tu cédula y escríbele detrás las cantidades de votos que podría tener cada candidato. Debes tener más de 18 años de edad y estar registrado para votar. Coloca todo en un sobre. Envíalo al apartado postal 456 de Santo Domingo antes del 8 de mayo. Pasadas las elecciones, quien haya dicho la cifra más cercana al cómputo del último boletín de la Junta será ganador de motores, prendas de vestir, almuerzos, obras de arte, boletos del ferry, becas para estudios, medicamentos y hasta una lipoescultura. No te quedes atrás. Demuestra tu capacidad de análisis y participa en Revista Electoral diciendo quiénes ganarán y con cuántos votos.